gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco a todos la presencia y la invitación también. Ha sido para mí un placer venir a Bahía Blanca. Ahora vamos a tener, creo que, vuelos directos dentro de poco, así que va a ser inclusive más fácil que nos puedan visitar en Córdoba. Y bueno, mi trabajo es un poco duro porque tengo que sacarlo después del almuerzo tan bueno que hemos tenido. Una cosa que no le digo a Carlos es que ahora la gente de Allflex va a poner la balanza ahí a la salida. Entonces, como en 6 segundos nos toman el peso cada uno, vamos a calcular la conversión que hemos tenido después del almuerzo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la parte de reproducción. Yo, de acuerdo a lo que hablamos originalmente, cuando me hicieron la invitación, que Luis me hizo la invitación y todo, fue tratar de hablar primero en un contexto más general de la reproducción, o por lo menos como la veo yo. No me voy a meter con la cuestión política, pero si quiere también lo hablamos, no tengo ningún problema. Pero más que todo de cómo veo yo la reproducción y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hay que hacer, y algunas recetas que a lo mejor para ustedes son reconocidas, pero que creo que vale la pena enfatizar y poder discutirlas. Y la segunda charla, después del break, va a ser 100% IATF. O sea que para los que vinieron a escuchar todo de IATF va a ser sobre todo la segunda charla, pero esta charla creo que hace el contexto general porque hay muchos aspectos que por ahí, cuando empezamos a hablar de las hormonas, que si le pongo 10 de benzoato y 20 de citronato y 40 de progesterona y demás, nos olvidamos, se pasan por alto y después son los que por ahí nos dan los malos resultados. Entonces, bueno, por un lado empezar con el contexto. Acá tenemos el mapa de Argentina. En el año 2016-2017 hay aproximadamente 52, 53 millones de cabezas, creo que la última estadística da un poquito más. O sea que estamos en un periodo de crecimiento que se ha visto influenciado por las cuestiones políticas y climáticas. Si nosotros tenemos en cuenta qué es lo que ha pasado en Argentina en los últimos 10-15 años, acá tenemos lo que teníamos de acuerdo a las vacunaciones de Astosa, que eran 59 millones de cabezas más o menos. En el 2007-2008, acá ustedes se acuerdan, la 125, y tuvimos un franco deceso, de disminución en el número de animales. Fue deceso de animales porque nos comimos todas las vacas, nos comimos 10 millones de vacas, y después aumentó significativamente el precio del ternero y el precio de la vaca en general y empezamos a recuperar. Pero claro, comerse las vacas es mucho más fácil que recuperarse. Entonces, todo lo que perdimos en todos esos años todavía va a costar mucho recuperar. Y eso significa muchas cosas, que están relacionadas también con el mercado, están relacionadas con ser mucho más eficientes. Si nosotros vemos la realidad argentina, todavía estamos estancados desde hace muchos años en aproximadamente un 61-63%, creo que hicieron hoy, de tasa de destete. Lógicamente con variaciones. La provincia de Buenos Aires, según los datos del SENASA, tiene un 74%, Santa Fe un 56%, Córdoba un 66%, Corrientes un 48% y Salto un 55%, lo cual nos da un 60% de tasa de destete y una muy baja tasa de extracción. O sea que, comparado con otros países tradicionalmente ganaderos, estamos mejor que Brasil, pero Brasil tiene 220 millones de cabezas, pero estamos peor que otros países. O sea que todavía a la profesión veterinaria tenemos que ponerle más el hombro y tenemos que hacer más esfuerzos para tratar de levantarlos, para tratar de mejorar los índices reproductivos. Si ustedes ven el mercado de la inseminación, es algo muy particular que ha ocurrido en la Argentina y que es distinto de otros países, es que a pesar de que el negocio de la hacienda ha sido oscilante, la inseminación ha tenido un franco crecimiento. Acá ven exactamente lo mismo que pasó con el número de cabezas, como veníamos en franco crecimiento con el número de IATF, que bajó en el 2009 y después se volvió a levantar y en este momento está siguiendo y se estima, de acuerdo a los comentarios que he tenido de los chicos de los laboratorios y demás, esto no son estadísticas exactas en cuanto al número de vacas inseminadas, se tiene algunos datos de Caprove,
con el tema de los productos, o sea que se calcula en base a la cantidad de dispositivos que se venden, pero más o menos estamos en 3 millones de cabezas más o menos que se hicieron IATF en la última campaña. Algunos chicos, Santiago Peguala dice que hemos superado los 3 millones de cabezas en la última campaña, con lo cual quiere decir que más o menos en la Argentina se insemina el 15% de las vacas de carne. Del 15% de las vacas de carne que se insemina, la gran mayoría se insemina por IATF. O sea que Argentina ha sido de uno de los países, junto con Brasil, donde más ha crecido la IATF, mucho más que otros países ganaderos como Estados Unidos y Australia, donde por distintas situaciones se le complica mucho más la implementación de la IATF. En Estados Unidos, por una cuestión real de Estados Unidos, donde en Estados Unidos, que ustedes no lo querían creer, los productores son muy pequeños, mucho más pequeños que en Argentina. Hay muchos hobby farmers que no les interesa que tiene vacas porque tiene vacas, o sea, son tenedores de vaca y no les interesa tanto aplicar la tecnología. Y otros países como Australia, donde tienen un grave problema de personal, no tienen gente que trabaje, entonces eso también le complica la implementación de tecnología reproductiva, sobre todo en la parte norte de Australia, donde los campos son muy grandes, las extensiones son muy grandes y es muy difícil aplicar esta tecnología. Cuando nosotros vemos por qué la IATF indudablemente ha sido tan importante, es porque nos ha permitido solucionar muchos problemas. Si nosotros tenemos en cuenta cuáles son los factores económicos determinantes en un rodeo de cría, bueno, por un lado tenemos lo que está con azul, que son las variables que nosotros más o menos podemos manejar, como los costos, aunque siempre los productores se quejan que somos caros, yo creo que somos baratos para muchas cosas. El precio de venta del ternero, que es una variable macroeconómica que lo va a determinar el mercado. Lamentablemente ahora por la cuestión de sequía está bajando todo el precio del ternero. Dice que va a seguir bajando, esperemos que no tanto. Y después hay dos cosas que nosotros sí vamos a influenciar, que es el porcentaje de ternero destetado por vaca en servicio, o sea, la tasa de preñez y el peso del destete de los terneros. Y en esto la IATF ha tenido un rol fundamental, porque la IATF nos permite aumentar la cabeza de parición y aumentar la cantidad de terneros que nosotros vamos a tener por inseminación, y también eso lleva a un aumento de peso al destete del ternero. O sea que en general lo que nosotros tenemos que apuntarle con todas las tecnologías es tener una mayor eficiencia reproductiva que nos lleve a una mayor producción de peso. Pero indudablemente, además de la IATF, tenemos otros factores que tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros hablamos de que la IATF que se inseminan o se aplica la IATF el 15% de las vacas del rodeo nacional, quiere decir que el 85% de las vacas se tienen que preñar por los toros. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de una reproducción exitosa? Bueno, hacer una alta presión de selección sobre las vacas por fertilidad, porque la fertilidad no es algo fácil de mantener, porque es un riesgo, un rasgo de baja heredabilidad, si bien yo creo que es de baja heredabilidad porque no está bien medida, y eso más o menos, por lo menos ahora con los nuevos datos genómicos y demás se está por lo menos comprobando eso. Pero también tenemos que tener toros altamente fértiles para que nos preñen el otro porcentaje de vacas que no se preñan con la IATF. O sea, que es como mirar el medio vaso vacío o el medio vaso lleno, es decir, con la IATF vamos a preñar más o menos el 50% de la vaca, y el otro 50% ¿qué? Para eso es importante tener toros que sean altamente fértiles. Dentro de los factores que nos van a determinar el número de vacas, vamos a tener distintos factores. Por un lado, vamos a tener los factores que van a influenciar que la vaca cicle dentro de los primeros 21 días, y otro, la tasa de concepción al primer servicio, o sea, que la vaca conciba ese primer servicio. ¿Por qué nosotros queremos que la vaca cicle dentro de los primeros días? Porque queremos tener una buena cabeza de parición. Y acá tienen en orden de importancia los factores. Momento del parto es el factor más importante, o sea, cuanto más posparto tiene la vaca, más tiempo va a poder recuperarse, y antes se va a preñar. La condición corporal al parto, que nos va a determinar cuándo la vaca va a empezar a ciclar, y el cambio de peso cerca del servicio, que va a determinar cuándo la vaca va a concebir. O sea, la vaca tiene que estar siempre en un plano de no pérdida de peso, ni antes de parir ni después de parir, dentro de lo posible que no pierda mucho peso después de parir, para poder preñarse y que poder concebir. Porque las vacas que pierden peso se duplican las pérdidas embrionarias. Es decir, hay trabajos hechos
por el grupo de Michael Diskin en Irlanda, que pasaron en rodeo en pastoreo. Los que perdieron más de un punto de condición corporal tuvieron entre un 12 y un 15% de pérdida embrionaria, mientras que los que no perdieron o ganaron peso tuvieron menos del 5% de pérdida embrionaria. O sea que eso es un factor bastante importante. En el caso de las vaquillonas, vamos a hablar de las vaquillonas y la importancia que tiene de que se frenen lo antes posible, y también la fertilidad del toro, o en el caso de la IATF, la fertilidad del semen que vamos a utilizar y del protocolo. Cuando nosotros hablamos de la fertilidad de los toros, yo creo que es un tema que todavía tenemos que hacer alto énfasis. Lamentablemente, según algunas estadísticas, solamente, ¿cuánto dijeron? El 50-60% de los productores hace tacto. Creo que en la Argentina es menos del 50% que hace tacto y menos del 20% que evalúa los toros. O sea que tenemos el 15% de la vaca inseminada, pero menos del 20% de productores que revisan los toros. ¿Qué quiere decir que revisa los toros? Que le hace algo más que la brucelosis y la tuberculosis. No quiere decir que controla la aptitud reproductiva. Eso es fundamental, porque los toros son responsables del 50% de la genética del rodeo, porque cada toro en servicio debe producir al menos 30 terneros por año, y porque ahora los toros son caros. O sea, hoy un toro bueno, tenemos que estar hablando de mucha plata, y si hablamos de Branco y Bradford en el norte, donde cualquier toro vale 50, 60, 70 lucas. Entonces, hoy invertir en toro ha sido muchas de las causas por las cuales mucha gente se ha metido también con la inseminación. Entonces, si vamos a invertir en toro, tenemos que asegurar que esos toros sean feos. Entonces, ¿qué es lo que mira un productor cuando va a un remate? Bueno, le puede parecer un toro lindo, a algunos les puede gustar o no gustar este toro que está acá. Entonces, la mayoría de los productores le compran todo porque le gusta. Está bien, es un gusto. Uno no lo compra un toro que no le gusta. Pero, ¿qué quiere decir eso productivamente? Nada. Que el toro sea lindo, quiere decir que está bien alimentado. Los toros de Palermo son todos lindos, pero después ninguno sirve para servicio. El pedigrí, de qué cabaña es. Algunos tienen récord de performance, o sea que algunos tienen datos de proceso. Podemos tener datos de PD, datos de genómica, ahora se viene bastante la genómica y cada vez hay más datos de genómica que son muy importantes para tener buen cuenta, inclusive ya hay algunos productores en Argentina que utilizan la genómica, pero es como que tenemos las cosas pata para arriba. En general, lo que nosotros tendríamos que empezar a saber primero es si el toro es fértil, porque si el toro no es fértil, de nada nos sirve todo lo otro. Puede ser el mejor toro del mundo, pero si no tiene testículo, no va a tener semen, y si no tiene semen, no va a preñar las vacas. Entonces, esta una diapositiva que la usaba, es una adaptación de una diapositiva vieja que tenía Glenn Coulter, y él decía que lo que hay que hacer es cambiar de arriba para abajo, o sea, que lo primero que hay que ver es si el toro es fértil, después hay que ver si tiene características de importancia económica desde el punto de vista de su componente genético, y lo último que hay que ver es si te gusta o no te gusta. Siempre te tiene que gustar, porque tampoco voy a ir al campo del toro fiero, por más que los números sean los mejores. A todos nos gusta. El tema es que muchas veces se cuestiona si realmente la revisación de los toros es importante o no. Y no hay muchos datos porque son muy difíciles de evaluar. Pero hay 3 experimentos muy antiguos donde han demostrado que la evaluación de toros es importante. Por ejemplo, este es un dato de Wilman, el padre de Milo Wilman, que trabajaba en Texas hace muchos años, donde hizo 2 estudios en el King Ranch de Texas. El King Ranch fue donde se creó la raza Santa Gertrudis. Y ahí hicieron un trabajo con 1.227 vacas con 49 toros por 7 meses y de 1.701 vaquillonas con 68 toros por 90 días. Y en ese trabajo lo que hicieron fue colocar en algunos lotes toros evaluados y con aptitud reproductiva, con toda la evaluación completa de aptitud reproductiva, y en la otra toros no evaluados, donde había una mezcla entre toros buenos y toros malos. Y en general tuvieron una tasa de preñez al final del servicio 6% superior. O sea que tuvieron 6 terneros más por cada 100 vacas, que hablando en cuestiones de plata es el precio de un toro. ¿Ok? Más o menos eso es lo que uno puede tener en cuenta cuando ve la efectividad de eso. Hay otro trabajo de Peter Faring, que hizo en realidad una recopilación de datos de muchos productores alrededor de la Universidad de North Carolina, donde ellos evaluaron si los toros estaban evaluados o no,
Dentro de los toros evaluados, cuáles eran considerados satisfactorios y cuáles eran considerados cuestionables en cuanto a la calidad seminal. Y encontraron una diferencia del 9% de tasa de preñez entre la utilización de toros satisfactorios y toros cuestionables. Entonces, ¿eso significa dinero? Sí, si nosotros lo comparamos con lo que nos puede pagar un productor para eso, hay una gran diferencia en lo que se ahorra el productor si realmente nosotros le hacemos una buena evaluación. Y este otro trabajo interesante, y sobre todo lo quiero mencionar porque siempre está en discusión cuántos toros hay que usar después de una IAT. Todavía no tenemos el número de toros de IAT. Pero fíjense, depende de qué toros vamos a usar. En este trabajo lo que hicieron fue servir vaquillona, sincronizarla con prostaglandina y usar una relación del 4%, o sea, 1 cada 25. La verdad que no es una alta presión de los toros. Y dividieron a los toros en los que tenían un buen score de actitud reproductiva, la motilidad espermática, sobre todo el porcentaje de espermatozoides normales afectaron significativamente la tasa de preñez. Y los toros satisfactorios tuvieron una tasa de preñez 10,5% mayor que los toros cuestionados. ¿Ok? Entonces, hay datos en la literatura, lo que pasa es que hay que buscarlos. No hay muchos. ¿Por qué muchas veces esto no se ve y es difícil verlo al productor? Claro, porque si tenemos el toro con las vacas 4 o 5 meses y solo nosotros miramos la tasa de preñez al final del servicio, es muy difícil tener diferencias. Y porque hay mucha superposición de servicios entre los toros. Después les voy a mostrar una diapositiva donde también muestra esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el control anual de toros? Bueno, lo que tendríamos que hacer serían todas estas cosas. Que sería el examen del control físico, la circunferencia escrotal, tibio de cavidad de servicio, la circunferencia escrotal sobre todo para los toros nuevos, para los toritos de 2 años, tibio de habilidad de servicio ya para los toros que tienen experiencia, hacer calidad seminal y hacer los controles sanitarios. Por supuesto hay que hacer los controles sanitarios, porque si tenemos todas las características y no hacemos un buen control sanitario, si no hacemos los raspajes y todas esas cosas que hablamos, no podemos utilizar esos toros, de poco nos van a salir. Dentro de eso, nosotros tenemos que hay que explicar bien cómo es el tema del examen de actitud reproductiva de los toros, porque hemos tenido muchas discusiones nosotros respecto a esto. Hay 3 clasificaciones posibles cuando uno evalúa un toro. Uno, cuando evalúa un toro, tiene que hacer lo mismo que dijo Ernesto, tiene que hacer una anamnesis, tiene que hacer un diagnóstico, tiene que hacer un pronóstico y, si es posible, un tratamiento. Entonces, cuando uno evalúa, tiene que evaluar el toro. Y también, dentro de ese pronóstico, tiene que ponerse en para qué usted está haciendo la evaluación del toro. Usted puede hacer la evaluación de un toro para que sea vendido a un cliente, o puede hacer la evaluación de un toro para que sea utilizado en el servicio. Entonces, teniendo en cuenta eso, un toro satisfactorio es un toro que tiene condiciones para poder preñar normalmente con una alta presión de vacas en celo a un lote de vacas que están ciclando normalmente. Un toro no satisfactorio no es un toro infértil, es un toro que en ese momento no tiene las condiciones como para preñar las vacas. O sea que esa infertilidad puede ser permanente, que es el caso de un toro estéril. Hay muy pocos toros que son estériles, esa es la verdad. Hay un 2 al 3% nada más de toros estériles. Pero hay muchos toros que en el momento que nosotros lo queremos usar pueden no tener una buena calidad seminal y que nos va a representar que ese toro para ese servicio no nos va a servir. Después el año que viene a lo mejor nos sirve. Pero nosotros tenemos que determinar si nos conviene guardar al toro o nos conviene hacer los chorizos. Hoy para los chorizos vale bastante plata el toro, ¿eh? El otro día vendimos un toro que se nos había jodido una pata y nos pagaron 20 pesos el kilo, ¿eh? Un toro de 1000 kilos vale 20.000 pesos, o sea que tampoco hay que descartarlo. Y un toro cuestionable es el más problemático, porque es el toro que está en el medio, que no es ni una cosa ni la otra. Está como té con leche o café con leche, es así. Entonces vos no sabés qué hacer con ese toro. Toro cuestionable es un toro que no tiene todas las condiciones. Puede ser por el semen, puede ser por que tenga circunferencia escrotal más chica, puede ser por distintas categorías. Y ahí es donde más problemas tenemos, porque es donde más nos cuesta determinar su rechazo, como yo creo que habría que hacer. Lógico, esto siempre tiene un grave problema, que nosotros como veterinarios nos enfrentamos con las cabañas que le vendieron el toro a nuestro cliente, cuando uno va a hacer el reclamo. Entonces siempre tenemos mucho despelote con esto. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de esto, y que por ahí te dicen, bueno, usted me devolvió el toro el año pasado porque no iba a servir,
y ahora yo lo usé y me preñé la vaca. Sí, si le ponen 2 o 3 vacas para que las preñen, pero eso no es lo que nosotros lo que necesitamos son toros que tengan aptitud para preñar un alto porcentaje de vacas en un periodo corto de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las causas de pérdidas de toros? Bueno, más o menos hay 1 de cada 5 toros que no nos van a servir. Hay algunas estadísticas que dicen 1 de cada 4 toros que no van a estar en condiciones ideales para el servicio. Puede ser por problemas físicos, por baja libido, por circunferencia escrotal o por mala calidad seminal. Estas son las causas principales, hablando de toros sanitariamente aptos, ¿ok? Hablando de toros que no tienen problemas. La circunferencia escrotal. La circunferencia escrotal es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Hoy creo que ya nadie lo cuestiona, pero es muy importante la circunferencia escrotal porque es la medida más fácil y objetiva de medir la cantidad de tejido seminal que va a tener el testículo de un toro. O sea que cuando nosotros medimos circunferencia escrotal, es decir, lo que estamos estimando es la cantidad de espermatozoides que ese toro va a producir por día. ¿Ok? En definitiva es eso. Para otra cosa también nos sirve. ¿Por qué? Porque la circunferencia escrotal tiene una heredabilidad que va a ser de moderada a alta, o sea que es un rasgo, como un rasgo conformacional, es un rasgo que tiene alta heredabilidad bastante buena, y que va a tener una alta correlación negativa con la pubertad. O sea que los toros que tienen circunferencia escrotal mayor van a llegar a la pubertad antes y van a tener hijos que van a llegar a la pubertad antes y van a tener hijas que van a llegar a la pubertad. Entonces ese es un rasgo que siempre nosotros queremos buscar porque la edad a la pubertad está correlacionada con la vida productiva del animal. Entonces por eso es importante la circunferencia escrotal. Los toros con mayor circunferencia escrotal, hay más toros con mayor circunferencia escrotal si tienen buena calidad seminal, pero que un toro tenga buena circunferencia escrotal no quiere decir que un toro tenga buena calidad seminal. ¿Ok? Tampoco un toro con poca circunferencia escrotal tiene mala calidad seminal. Porque por ahí también nos ha pasado que por ahí vos le dejás un torizo que tiene 30 centímetros de circunferencia escrotal, te lo dejan ahí, te lo dejan con las lecheras y después el mencho viene al año y te dice, mirá, ahí el toro que vos descartaste porque no iba a preñar ninguna y se preñó todas las lecheras. Claro, preñó 3 vacas. Lógicamente, si ese toro con poca circunferencia escrotal tiene que servir 4, 5, 6 vacas o 10 vacas en el mismo día, probablemente no las preñe. Entonces, esa es la diferencia. Cómo están presionados los toros para desempeñarse en el servicio. Líbido y capacidad de cópula es algo muy importante. Nosotros ahí vamos a evaluar cómo los toros se comportan. Esto es una técnica que, bueno, tiene mucho arraigo en la Argentina. Creo que cada vez va a ser lamentablemente más difícil de aplicar, porque cada vez se nos vienen todos los grupos de defensa de los animales y demás. Entonces, esa es una cosa que no voy a hablar demasiado de esto, porque sé que todos lo manejan, por lo menos por acá lo manejan muy bien, pero hay toros gays. Eso es indudable, y hay toros que no están interesados en servir las vacas. Fíjense esta foto en Canadá, que me la regaló el doctor Bach, donde fíjense que el toro está echado ahí lo más tranquilo, mientras el otro está sirviendo la vaca y no tiene ningún problema. Y este es el doble de tamaño que este otro torito. O sea que no está relacionado con los niveles hormonales, no está relacionado con la circunferencia escrotal, no está relacionado con nada. O sea que estos toros hay que individualizarlos y hay que descartarlos. Los toros que tienen baja performance van a tener problemas. También este test nos sirve para evaluar la habilidad de servicio, o sea, problemas como la desviación en espiral, que ocurre en toros, sobre todo en toros británicos y toros ya de edad, algo que puede ocurrir con la edad y que, bueno, los toros van a tener más problemas para servir las vacas. Eso solamente se lo puede ver cuando el toro está montando, entonces si no hacemos el examen de capacidad de servicio, por lo menos tenemos que tener en cuenta de observar a los toros durante los primeros días de servicio para descartar los toros de servicio. Sí. Más de una vez, suponte que sería el toro. Sí, bueno, eso es una buena pregunta. En general, en toros maduros y en toros que ya tienen experiencia de haber estado en servicio, la
los resultados de la capacidad de servicio son altamente repetibles. Ahora, los de habilidad de servicio puede depender de si el toro tiene una dolencia o no. Entonces, si vemos que el toro no monta, tenemos que descartar que el toro tenga un problema. Un problema muy común que ocurre en toros viejos es el problema de columna. Concretamente, a mí este año me pasó, uno de los toros que yo tengo en el campo mío tenía problema de columna y bueno, el toro entró a servicio, pero a los 3 días ya el toro estaba encorvado, ya lo tuve que sacar y bueno, entonces esas cosas uno lo puede predecir con mucho. O sea, que son distintas lesiones que van a aparecer. En general, los toros que tienen buena capacidad de servicio y buena libido van a preñar más que los toros que tienen capacidad baja. Acá fíjense, este trabajo es hecho en Canadá, con todas vacas que estaban ciclando, y fíjense que los toros de media y alta tuvieron más terneros en los primeros 21 días del servicio que los toros que tuvieron baja. Y acá lo que se hizo es un trabajo, no hay muchos trabajos hechos ahí, publicados en la literatura de esto, porque acá lo que hicieron fue dividieron los lotes de acuerdo a la capacidad de servicio y los largaron con grupos homogéneos de vacas. Entonces muchas veces hay datos que son medio mezclados, pero este fue hecho así, fíjense cómo hay una diferencia altamente significativa entre las vacas que parieron de los toros de baja capacidad con respecto a los de alta capacidad. O sea que hay diferencias entre los toros y eso es un dato que tenemos que tener. La otra es la calidad seminal, que es una técnica que es simple, que lamentablemente en la Argentina nunca fue demasiado divulgada, pero que hoy con los mecanismos que tenemos, mientras todavía no lo dejen usar, que es el electroeyaculador, se puede hacer fácil, se pueden evaluar muchos toros. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a la prueba de Río Quinto, que es lo que hacemos todos los años ahí en Córdoba, se evalúan 60, 70, 80 toros en un día, se puede hacer rápido, y uno lo que hace es tomar los rasgos de la actividad individual, que lo va a hacer directamente en el campo y al lado de la manga, teniendo una piecita al lado de la manga se puede hacer, y después se hace la tinción para hacer morfología, y después la morfología la hacemos en el laboratorio. Ahí lo único que tenemos que tener en cuenta es que para hacer bien la morfología tenemos que tener un buen microscopio que tenga por lo menos un buen objetivo de inversión para ver bien los defectos. Y hay defectos que se ven mejor y hay defectos que se ven peor. Pero en general, la calidad seminal ha sido bastante estudiada, sobre todo por los australianos, donde en un trabajo que ellos hicieron, que se llama, un trabajo que duró muchos años, que hicieron en Australia, en la parte norte de Australia, ellos encontraron que la motilidad de los rasgos de espermatozoides, la motilidad tuvo una moderada repetibilidad, pero la morfología tuvo una alta repetibilidad. Y aparte, los toros con menos del 50% de espermatozoides normales produjeron pocos terneros, y los toros con más del 70% de espermatozoides normales tuvieron una mayor producción de terneros. O sea, de alguna manera confirmaron los datos que se habían hecho en otros países, y acá lo que se hizo fue un trabajo con pasturas con toros múltiples, y lo que se hizo es detección de parentesco de los toros. Un dato interesante para que tengan en cuenta. Creo que se les así el proyecto este. Hay un dato también que lo dijo Johnston, es un genetista, el año pasado en el foro de genética, que una de las características que también encontraron, que lo quiero buscar pero todavía no lo he encontrado, encontrar una correlación entre la morfología espermática y la edad al primer servicio de las hijas de esos toros. Como que los toros con mejor morfología se preñaban antes, por lo menos. Y en estos trabajos un dato interesante también es que ellos hicieron en varios rodeos, son campos, algunos muy grandes, algunos campos de 100.000 hectáreas, donde hicieron todos los sangrados y encontraron el parentesco del 85% de los terneros. Hubo un 15% de terneros que no sabían de quién eran, y cuando empezaron a sangrar todos los toros de alrededor de los campos vecinos, se encontraron con los otros 15% de los padres de los terneros. Y ninguno había visto el toro que se ha pasado, nunca había pasado nada, como cuando te dice, se pasó pero no se vio ninguna vaca, doctor. Están todas varas, el fuego va y están todas preñadas. Cosas que ocurren, ¿no? En la Argentina, los datos que nosotros tenemos, donde más tenemos datos es la prueba del Río Quinto, donde nosotros nos hemos encontrado con aproximadamente un 2,2% de toros que tienen menos del 50% de espermatozoides normales, y un 9,6% de toros que tienen entre el 50 y el 70%, que son los toros cuestionables.
¿Ok? Entonces estos son descartados, esto se le pone un puntaje menor, esto fue una gran discusión, para mí habría que descartarlo también, pero bueno, siempre hay que pelear con los cabañeros y hay que llegar a un consenso. Pero en general, ¿qué pasa? Es poco el porcentaje. Pero el problema es si justo los toros, esto es como tirar la moneda, el problema es si justo los toros que vos tenés en el campo son los que entran dentro de esta población. Entonces ahí tenés un problema. Entonces ese es el problema de una cosa que uno no hace, quiere decir que uno siempre está expuesto a ese problema. Y cuando te ocurre, bueno, después te das cuenta de por qué no lo hiciste. Yo creo que es esto. Es como sacar una póliza de seguro. Nosotros no sacamos una póliza de seguro porque vamos a chocar a la cuadra que viene, sino que sacamos una póliza de seguro por si chocamos. Esto pasa exactamente lo mismo. Y en general, ustedes fíjense, estos son también trabajos de Dick Holroyd en Australia, donde colocaron toros con un 20% de espermatozoides normales, 15 y 46% normales, todos toros con buena circunferencia escrotal y buena capacidad de servicio, o sea que las otras características eran iguales, y comparado con el toro que tenía el 80% de espermatozoides normales, fíjense que el toro que tenía el 80% de espermatozoides normales, en 6 semanas preñó a casi todas las vaquillonas. Y cada toro fue puesto con 50 vaquillonas a corral. Y fíjense que los toros que tenían menos cantidad de espermatozoides normales nunca llegaron a alcanzar el porcentaje de preñez que tuvo el toro con buena calidad seminal. O sea que los que eran subfértiles o tenían menos espermatozoides normales nunca llegaron a alcanzar al toro fértil. Y el otro tema es la pérdida económica oculta que nosotros decimos. Es decir, si nosotros tenemos un toro que va a ser subfértil, no va a preñar el 70-80% de las vacas, sino que va a preñar el 50% de las vacas. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo sobre 100 vacas, si usamos toros que preñan el 70% versus toros que no preñan el 70%, calculamos lo que va a preñar en primero, segundo y tercer servicio, y calculamos los kilos de ternera de destete, tenemos 1.575 kilos totales de peso al destete por usar un toro subfértil contra un toro fértil. 1.575 kilos totales por 40 pesos que te pagan el ternero es un toro. El precio de un toro, exactamente, 60.000 pesos. ¿Ok? Y un examen de semen puede costar 10-15 kilos de carne. Comparen eso con 1.500 kilos de carne. Luego tenemos que cobrar más carne. Exacto. Entonces, la otra cuestión es que en la Argentina en general se usan más toros de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que han demostrado, estudios hechos en las rocosas, estudios hechos en Canadá, estudios hechos en Australia, en campos de 50, 60.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, e incluso algunos estudios hechos por Leonard y Catanzariti en Reconquista, en Santa Fe, que han encontrado que si uno usa toros evaluados, rara vez se necesita mucha cantidad de toros. Y a veces uno piensa que los campos son grandes y hay más dispersión. Bueno, hay estudios de los australianos que han encontrado que una vaca no camina más de 2.500 metros de la guada. Entonces hay campos de 100.000 hectáreas en Australia que les han sacado fotos y todos se ven círculos alrededor de las aguadas, porque las vacas van hasta donde saben que pueden llegar para volver a tomar agua y de ahí no se van a ir. Entonces en general las vacas tienden a concentrarse. Y en general, cuanto menos aguada tenga el campo, más concentración va a haber en la hacienda de la aguada, y es ahí donde se juntan las vacas para el servicio. Entonces, es medio relativo. A lo mejor en campo de monte, con mucha agua, y sí puede ser, porque ahí puede ser que haya grupos de vacas aisladas, pero en la mayoría de las condiciones no es tan así que las vacas se desperdigan por todo el potrero y que los toros no la ven. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y aparte, hay una gran cantidad de vacas que son servidas por más de un toro. Fíjense, estos son hechos de trabajo del doctor Barth, donde evaluó con los toros, usando los bozales marcadores, los chimbol, cuántas vacas eran servidas por más de un toro. Y acá una relación de 1,25, 1,30 y 1,35. Fíjense que hay un 87% de vacas servidas por 2 o más toros, un 80% de vacas servidas por 2 o más toros en 1,30, y con 1,35 el 71% de las vacas son servidas por 2 o más toros. O sea que indudablemente siempre tenemos, cuando tenemos un toro cada 25 vacas, hay una gran cantidad de vacas que son servidas por más de un toro. Indudablemente eso pasa, y no es que la vaca la sirve solamente un toro. Y un toro de alta, si es un toro dominante, va a evitar que los otros toros sirvan a las vacas hasta determinados puntos. Si hay más de 3 vacas en celo, es imposible que el toro
dominante pueda prevenir que los otros toros sirvan a las vacas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea que la recomendación sería usar un 3% de toro. Eso no va a poner la fertilidad al rodeo y eso nos permite hacer mayor presión de selección sobre los toros que vamos a usar. O sea que usar pocos toros es bueno, sería lo ideal, y no perder plata teniendo demasiados toros y no. Aparte, tener toros siempre es una complicación, porque es imposible que el toro nunca se te escape, siempre que tener un potrero especial. Son muchas las condiciones que hay que tener en cuenta para tener estos toros. Si nosotros queremos tener vacas altamente fértiles, una manera de empezar a tener alta fertilidad es trabajar con las vaquillonas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos vaquillonas que sean fértiles, nosotros vamos a poder tener una cabeza de parición estacionada. Aparte tenemos que trabajar con la nutrición de las vacas, pero donde tenemos que empezar es que si nosotros queremos tener una estación de servicio corta, nosotros tenemos que tratar de que la vaquillona se preñe lo antes posible. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que las vaquillonas son el futuro del rodeo. O sea que cuando nosotros planteamos en un rodeo que va a hacer su reposición, la vaquillona siempre tiene que ser lo mejor que tiene. Entonces, la elite hay que tratarla como elite. Y muchas veces no se la trata como elite, porque hay que esperar a que los animales estén en condiciones de preñarse. Pero fíjense que la edad de la pubertad tiene una heredabilidad del 0,33 al 0,40%, pero es un rasgo poligénico, o sea que tiene muchos genes con muy poco efecto. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una alta correlación negativa con la fertilidad. Por lo tanto, seleccionar a menor edad de la pubertad va a producir mejor performance reproductivo. O sea, una de las maneras de mejorar la performance reproductiva del rodeo, aparte de descartar la vaca vacía, la vaca que no presenta un ternero, bueno, todas esas otras cosas que nosotros sabemos, es trabajar sobre la vaquillona. Porque cuanto antes nosotros la preñemos, cuanto más precoces sean esas terneras, si nosotros seleccionamos por precocidad y vamos a hacer precocidad, fíjense que ahora los brasileños ya están inseminando vaquillonas Nelore de 14 meses. Lógico, dándole de comer. No. Pero bueno, eso también se hace con presión de selección y nosotros podemos llegar a tener eso. Fíjense, este es un trabajo hecho en Estados Unidos, donde evaluaron el porcentaje de vaquillonas que permanecen en un rodeo estacional, de acuerdo si se preñan en los primeros 21 días del servicio, entre los 22 a 42 días del servicio o de más de 2 ciclos. Y fíjense que las vaquillonas que se preñan en los primeros 21 días del servicio son las que producen más terneros. Ese es el porcentaje de vaquillonas que quedan en el rodeo. Fíjense que casi el 85%, el 80% de las vaquillonas que se preñan en los primeros 21 días son las que producen más cantidad de terneros. ¿Por qué? Porque si nosotros ya a la vaquillona le esperamos y la preñamos tarde, después del segundo año, o nos sale cola de parición o nos queda vacía. Entonces todo lo que le dimos para servirla lo perdimos ya el año siguiente. Y si no, lo perdés en el otro año. Entonces es fundamental que la vaquillona se preñe de cabeza. Para eso tenemos que saber cuáles son los factores que afectan el comienzo de la pubertad. Por un lado, es la genética. Sabemos que tenemos razas más precoces como la Angus y razas menos precoces como la Brahma. Pero dentro de cada raza también tenemos toros más precoces y toros menos precoces. Entonces yo creo que en ganadería de carne, sobre todo en nuestras condiciones, tenemos que seleccionar por precocidad. Y ahora tenemos características de la genómica que nos permiten identificar esas características. Y indirectamente también los toros positivos para el diferencia escrotal también nos van a dar terneras que van a llegar a la pubertad antes. Entonces, es una manera de hacerlo. Hay gente que dice que la correlación no es tan alta. Bueno, porque muchos de los rasgos reproductivos después se complican con el manejo, porque para todo tenemos que tener una buena nutrición. Pero una manera de ir mejorando, y una manera que han hecho los brasileños con el Nelore, es haciendo mucha presión de selección en la circunferencia escrotal de los toros para tratar de llegar a terneras que sean precoces. ¿Por qué? Porque el proceso reproductivo de la ternera se inicia, hasta donde sabemos, a partir del nacimiento. En realidad, se inicia durante la gestación. Porque durante la gestación es donde se van a reproducir las células germinales. Y si la vaca está mal alimentada durante la gestación, la ternera va a tener menos folículo en el momento de nacer. Eso ya se ha comprobado en el trabajo que se ha hecho en Irlanda.
Cuando nace, la ternera tiene ondas foliculares, igual que las que tiene una vaca adulta. La diferencia es que los folículos son más chiquitos, pero tiene aumento de FSH en cada onda folicular. Si nosotros vemos las características hormonales de estas terneras cuando nacen, vamos a ver que tenemos un aumento, lo que se llama el aumento temprano de gonadotrofina, que va a ocurrir entre los 2 y los 4 meses de edad. Y ese aumento temprano de gonadotrofina está correlacionado con la edad de la pubertad. Esto se ha estudiado tanto en hembras como en machos. Y en trabajos hechos, por ejemplo, en este trabajo que es con machos, porque no he tenido la diapositiva de hembra, fíjense, estos eran todos toritos Hereford, que eran todos mantenidos en el mismo lugar y que se les sacó sangre. Los toritos que tenían un mayor nivel de LH entre las 8 y las 20 semanas de edad fueron los que llegaron a la pubertad más temprana y los que tuvieron mayor circunferencia escrotal. Entonces, nosotros no podemos adivinar cómo van a ser los niveles de LH de todos los animales, pero sí lo que tenemos que saber es que cualquier cosa negativa que le ocurra al ternero cuando está al pie de la madre le puede afectar la circunferencia escrotal o le da la pubertad. La circunferencia escrotal del toro se determina en este periodo, porque es cuando se reproducen las células de Sertoli, lo que van a dar la estructura a la cadena espermática. Y la edad también se va a determinar la edad de la pubertad de las terneras. O sea que es cualquier cosa negativa que le ocurra a la ternera en este periodo, cuando está al pie de la madre, puede ser negativo para la pubertad. Y si es negativo para la pubertad, va a ser negativo para su fertilidad y su vida futura. Nosotros hicimos un experimento al revés. Y hoy Ernesto mencionó el ceranol. Nosotros utilizamos el Ralgro, que era un implante que tenía ceranol, que es estrogénico, y al ser estrogénico, si se lo ponemos a una ternera dentro de la semana de haber nacido, vamos a inhibir la gonadotrofina, porque hace feedback negativo sobre la gonadotrofina. Entonces nosotros hicimos un experimento que se le puso los implantes de esto de Ralgro al nacer a los 100 días de los 200 días. Las vaquillonas que tuvieron esos 3 implantes pesaron 50 kilos más que las otras a la pubertad. Pero el implante le afectó los niveles de gonadotrofina. Fíjense los niveles de gonadotrofina como estuvieron bajos. Esto puede ser por el implante, pero también nosotros decimos, si la ternera tiene una diarrea muy grande, si tiene algún problema, si está mal alimentada en este periodo, también la va a afectar, indudablemente, porque todas esas causas van a afectar el desarrollo normal. ¿Y esto qué significó? Fíjense la edad de la pubertad. Acá tienen las terneras del grupo control, que llegaron a la pubertad a los 13 meses, y las terneras del grupo tratado con ceranol, que a los 13 meses todavía había un porcentaje de terneras que no habían llegado a los pubertad. Y hay varios trabajos que han encontrado características seminales. Hay trabajos de investigación que han encontrado que tratamiento con FSH administrada cada 48 horas durante un mes mejoraron la edad de la pubertad de las terneras. NRH administrada cada 12 horas desde las 4 a 8 semanas, no es para que ustedes lo hagan porque tienen que inyectarlo cada 12 horas durante 4 a 8 semanas, 12 muy pequeñas, o sea que no es algo práctico, pero por lo menos en situaciones de estudio se ha visto que esto mejora la edad de la pubertad. Y nutricionalmente también, la restricción nutricional de las 10 a las 26 semanas de edad atrasó la edad de la pubertad y la suplementación de las 10 a las 30 semanas de vida adelantó la edad de la pubertad. También lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. La nutrición indudablemente va a afectar la edad de la pubertad. Entonces, la ternera para llegar a la pubertad tiene que tener el 60% del peso adulto, pero va a variar también con el rango de aumento de peso. ¿Y hasta qué extremo se puede llevar? Bueno, esto es un caso de un extremo. Este es un experimento que lo hizo Mike Day en la Universidad de Ohio, que destetó ternera, le hizo destete precoz, con 73 días y 115 kilos, eran terneras cruzas cimental por año, y las metió en 2 dietas. Una que tenía un aumento de peso para que aumentaran 1,5 kilos por día, y otras para que aumentaran 750 gramos, que ojalá todas las terneras aumentaran 750 gramos. O sea, el bajo para ellos es el ideal para nosotros. Pero bueno, vamos a ver el trabajo para ver el concepto. Y fíjense ustedes, las terneras que tuvieron 1,5 kilos por día de aumento, aumentaron más de peso, lógicamente, eran más pesadas. Pero lo más interesante es que fíjense que ya a los 200 días estas terneras entraron a la pubertad. ¿Ok? Y fíjense que la edad de la pubertad y el peso de la pubertad fue menor en estas terneras que tuvieron un rango de peso
un aumento de peso bastante rápido. O sea que no es solamente llegar al 60% de peso adulto, sino también es cómo llegan a ese peso adulto. Tampoco las tengo que pasar de vuelta, porque si no después pasa el problema de la vaquillona de Palermo, que también, si no la preñamos cuando tiene el primer celo, no la preñas nunca más, porque después se hace un animal obeso. ¿Okay? Me está cortando antes porque tengo una... Era un aviso para que no se duerma nadie. ¿Qué haces todo? Digo, tenía una hora y media, ya me lo corta antes. Es un terror con eso. Este otro trabajo que nosotros hicimos recientemente con vaquillas de la raza Bosmara, es un trabajo que hicimos para la gente de acá, para evaluar el efecto del destete precoz. Y bueno, es un trabajo que iniciamos, que ahora estamos siguiendo. Pero acá lo que hicimos fue comparar si el destete precoz afectaba o no afectaba la fertilidad. Entonces lo que se hizo fue tomar ternera de la raza Bosmara, que se la llevó hasta llegar a la puerta y después la inseminamos. Y fíjense que si bien hubo un poco de atraso en la edad de la pubertad, a lo mejor tendríamos que haberla hecho crecer un poco más esta ternera que tuvieron el destete precoz, no hubo diferencia significativa en la tasa de preñada de la IATF. O sea que todas se preñaron en la misma edad. O sea que si hacemos un destete precoz, no va a afectar negativamente la edad de la pubertad de las terneras. Si el destete precoz está muy bien hecho, inclusive podemos llegar a adelantar la edad de la pubertad de las terneras, como vieron en ese trabajo. O sea que cosas a tener en cuenta cuando uno tiene que usar herramientas de manejo, que por ahí nos hemos forzado. Este año no las tuvimos que llegar a usar porque empezó la seca medio tarde, pero el año que viene, cuando la vaca esté toda flaca, vamos a tener que empezar a pensar en el destete precoz, porque si no, no vamos a preñar ni uno. Pero bueno, son cosas para discutir. El primer servicio, por lo tanto, es fundamental para los próximos 10 años de esa ternera. Así tenemos que pensar. Entonces, ¿cuándo hacemos el servicio? Bueno, va a determinar las características del campo. Si nosotros tenemos condiciones de hacer servicio de 15 meses, lo vamos a hacer. Si no tenemos condiciones de hacer servicio de 15 meses, lo haremos de 18, lo haremos de 24. De nada sirve presionar para hacer un servicio de 15 meses y después todas esas vaquillonas, después que tienen cría, nos salen vacías en el segundo servicio. Y eso ocurre cada vez más seguido, porque la gente lee mucho el servicio de 15 meses, de tener una categoría más preñada en el campo, pero después se olvida de que la vaca tiene que volver a preñarse. Entonces, eso va a depender de las características de cada campo. Lo importante es que se preñen rápido y que se preñen bien. Y hoy tenemos realmente herramientas para hacer la IATF, pero tenemos que saber que a pesar de que tenemos herramientas para preñarla, los resultados con vaquillona generalmente son más variables que los resultados con vaca adulta. Hoy con vaca adulta sabemos que con los protocolos que tenemos, vos más o menos sabés la condición corporal y si más o menos sabés el campo, salvo que tenga algún problema grave de semen o de alguna otra cosa, vos sabés más o menos cuánto va a preñar. Con la vaquillona siempre todavía sigue siendo un área que todavía tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, sobre todo si es servicio de 15 meses, con vaquillonas que son peripúberes. Es decir, no todas son maduras, y no todas. Entonces, ¿cómo deberían ser estas vaquillonas? Estas vaquillonas deberían ser maduras. ¿Qué quiere decir? Que deberían tener por lo menos un par de ciclos antes que la inseminemos. Y eso es difícil que se haga. Porque hay una diferencia entre pubertad y madurez reproductiva. Y eso está muy ejemplificado en este trabajo que es viejo, que se hizo en Estados Unidos, donde sirvieron a las terneras en el primer servicio, o en el primer celo fértil, o en el tercer celo fértil. Y fíjense la tasa de fertilidad que tuvieron, el 57% en el primer celo fértil, el 78% en el tercer celo fértil. O sea que cuanto más ciclos tiene la ternera, dentro de determinado límite, más fertilidad va a tener. El problema con la vaquillona de 15 meses es que nosotros muchas veces llegamos con terneras que todavía no han empezado a ciclar. Entonces ahí tenemos que usar las herramientas. Para eso usamos los tratamientos de IATF. ¿Qué tratamiento de IATF vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar cualquiera de los protocolos que tenemos disponibles. Creo que hoy por hoy el protocolo básico que se usa en Argentina es utilizar dispositivos con progesterona, sobre todo dispositivos monodosis, usar citrato de estradiol porque nos permite con 3 encierres tener una buena tasa de preñez. Pero tengan en cuenta que la madurez de las terneras siempre nos va a afectar las tasas de preñez. Por eso tenemos a veces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería llegar con
todas terneras con un cuerpo lúteo y con más de 1 o 2 ciclos al momento de la IATF. No es tan fácil llegar, y por eso a veces tenemos resultados un poco más variados. El tema de la ESG. La ESG es una herramienta que la hemos empezado a usar ya hace muchos años en vacas con cría al pie, sobre todo en vacas en anestro. Ha tenido muy buenos resultados porque nos mejora la tasa de preñez entre el 7 al 10%. En vaquillona es más discutible la utilización. Generalmente nosotros recomendamos la utilización de ESG cuando tenés esos lotes mezclados, de vaquillonas que están bien y vaquillonas que no están tan bien. Y bueno, y ahí tenés esos lotes que son un poco entreverados y que uno no sabe qué hacer. Estos son datos de Uruguay, de Alejo Menchaque. Fíjense que ellos evaluaron el uso de la ESG en vaquillona, donde se usan 300 unidades internacionales, si son cruzas pueden usar 200 unidades internacionales, y donde ustedes ven que, así como en las vacas paridas, también en las terneras, en las que no tienen un cuerpo lúteo, es la característica, que es la categoría que se va a mejorar con el uso del ESG. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? En general, si tenemos lotes de vaquillonas que tienen, hay más de un 50% de vaquillonas con un cuerpo lúteo, por ahí no te conviene usar la ESG, o usar la ESG solamente en las que no tienen cuerpo lúteo. Si tenés el 50 o menos con cuerpo lúteo, bueno, ahí ya creo que conviene implementar el uso de la ESG y saber que no va a tener el 60%. ¿Ok? Otro tema importante, mucha gente ahora este año no creo, porque el precio del maíz lo van a dejar de lado, pero el año pasado, de los años anteriores, decidió filotear a la ternera para llegar al servicio de 15 meses. Y después la largaron al campo y se llevaron bastante chasco con las terribles y horripilantes tasas de preñez. ¿Por qué? Porque esas terneras, hay varios trabajos hechos en Estados Unidos que los presentó muy bien George Perry en el simposio del IDAC, donde él dice que las terneras, cuando se destetan, si ustedes la ponen directamente en un feedlot, nunca aprendieron realmente a comer pasto. Y entonces, si ustedes las tienen en un feedlot y las largan de golpe en un potrero, por más que el pasto esté en muy buenas condiciones, las terneras van a perder peso. Y esa pérdida de peso es dramático para la preñez de esa ternera y también para la ciclicidad de esa ternera. Entonces se hicieron trabajos, y hay varios trabajos, que está en el trabajo de Perry del simposio, que les recomiendo leerlo porque está muy bueno, donde tenían vaquillonas que estaban en feedlot y vaquillonas que estaban en condiciones de pasto por más de 30 días, o sea, las tuvieron en feedlot, pero 30 días antes de la inseminación, las largaron a un potrero con suplementación, lógicamente, con una larga golpe, y después las inseminaron y las largaron al potrero. Hicieron 5 réplicas con 421 vaquillonas, y fíjense, las vaquillonas que ya estaban en el potrero, fíjense cómo fue el aumento de peso diario de las vaquillonas que ya estaban comiendo pastura, con las vaquillonas que estaban en el feedlot y que de golpe las largaron al potrero. Fíjense que prácticamente, salvo este grupo, estos dos grupos no aumentaron de peso después de haberlas largado. O sea que tuvieron un periodo que no aumentaron, inclusive disminuyeron peso. ¿Qué representó esto? Una disminución significativa de la tasa de preñez de la IATF. Fíjense, las que estaban en el potrero, o las que estaban en el feedlot, casi el 95% ya estaban ciclando cuando se inseminaron. Pero la tasa de preñez fue del 49% para las feedloteadas que se largaron al pasto y del 59% para las que estaban en la pastura con suplementación. O sea que o las mantenemos en el feedlot a una dieta, le bajamos la energía porque si no vamos a tener otro problema, o las largamos antes y las mantenemos con una suplementación antes de la inseminación. Fíjense, se encontró en trabajos que se hicieron en Estados Unidos que una disminución del consumo y calidad de alimento, las terneras estas que las largan al potrero pasan de consumir el 120% de su requerimiento al 40% de su requerimiento, porque no consumen cantidad de pasto, porque no están acostumbradas. Eso hace que pierdan 2 kilos por día más o menos de peso, y eso significó que el 60% de las vaquillonas entraban en anestro dentro de los 13 a 15 días del cambio de dieta. Por más que tuvieran el peso que tuvieran, nosotros lo seleccionamos por peso y todo muy lindo, pero la vaquillona se cagó de hambre y eso la manda al anestro. Entonces la que no se te preña menos en inseminación, y la que no se te preña en inseminación no se preña con los toros. Entonces uno dice, los toros no anduvieron. Y no, a lo mejor no fueron los toros, sino son las vaquillonas. Acá fíjense otro trabajo
donde hicieron lo mismo, y fíjense cómo pierden peso las vaquillonas la primera semana después de haberla alargado. Fíjense el efecto que tiene eso. Y después hicieron otro trabajo que hicieron lo siguiente. Tuvieron dos grupos. A un grupo la tuvieron en el feedlot y la alargaron al potrero, y a otro grupo igual la tuvieron en el feedlot, pero la alargaron al potrero con una suplementación de 2,27 kilos de ración por día para que las vaquillonas no perdieran rápidamente el peso. Entonces le mantuvieron esa dieta por los 30 días de la ecografía y eso significó que no se arruinaron. Entonces, esta es una cosa que creo que es bastante importante que por ahí no tenemos en cuenta. Y los cambios bruscos de dieta, sobre todo en las vaquillonas, te van a producir esos malos resultados. Entonces, por ahí te pasa que tenemos 50, 60% de probabilidad en la inseminación y después no tenemos nada. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y son herramientas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de vaquillonas, entonces, las vaquillonas son el futuro, por lo tanto debemos hacer una buena crianza y una recría. Tenemos que acordarnos de ese pico temprano con eutrofina, una selección eficiente por precocidad sexual y tipo, y obtener altas tasas de preñez en un periodo corto de tiempo, porque cuanto más vaquillonas se preñen en los primeros 21 días, más terneros van a producir en su vida y más productivos van a ser esos animales para nuestros clientes. ¿Qué recomendaciones hay que tener? Bueno, todas las que recomienda el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Entonces, condiciones corporales y nutriciones óptimas, muy gorda y muy flaca. Escala 3, 3,5 en la escala del 1 al 5, o en la escala del 1 al 9, tiene que ser 6, tiene que tener una buena condición, pero tampoco tiene que ser obesa. Vaquillonas, usar dispositivos monodosis, eso creo que hoy todo el mundo usa monodosis, casi nadie usa dispositivos con alta testosterona. Peso corporal mínimo debería ser el 60%, a veces no llega, a veces lo tenemos que presionar para que llegue. Plano de aumento de peso, ciclicidad, uso de ESG, considerarlo en algunos lotes de vaquillonas, no digo que en todas. Respetar normas de bienestar animal y otra cosa fundamental, usar semen con toros de facilidad de parto. No es necesario usar toros criollos, se pueden usar toros angus con rasgos de facilidad de parto, porque después los toreros criollos hay que venderlos después. Aunque en la Patagonia hay un grupo ahora de productores que quieren empezar a usar criollos en la Patagonia, así que bueno, los pueden meter a la gente. Ah, no los pueden, pero así que, claro, ahora no pueden. Pero bueno, esa es una alternativa. ¿Y qué vaquillonas nos tenemos que quedar? Bueno, haciendo esta herramienta, las que nos tenemos que quedar son las preñadas de la IATF para la reposición, las preñadas con toros en la primera repetición o de resincronización para completar la reposición, y las preñadas de cola vendérselas al vecino. Eso sería lo ideal. Para eso siempre tenemos que dejarnos más vaquillonas de las que nosotros tenemos que reponer. Si nosotros tenemos un 20% de reposición, bueno, tendremos que dejar a lo mejor un 30% de vaquillón, un 25% de vaquillón, ¿cierto? Como para poder seleccionar por fertilidad. Pero de esa manera vamos a llevar a tener un rodeo que cada vez va a ser más difícil. Otro tema fundamental, considerar a la vaquillona como vaquillona hasta que se preña por segunda vez, por lo menos. O sea, no olvidarse después que la preñamos y meterla dentro de un rodeo de vaca, sino que tiene que ser otra categoría que no tiene que ser la vaquillona de recría, pero tampoco tiene que ser la vaca del rodeo general. Entonces, hay que llamarla vaquillona hasta que se preña por segunda vez. Los campos que hacen eso tienen buen retorno en esa vaquillona. Los campos que no hacen eso tienen el 50 o el 40 o el 30 o el 25 o el 10% de preñez de la vaquillona del segundo servicio. Eso es fundamental. En muchos casos es conveniente hacer destete precoz. Esta es una buena categoría para hacer destete precoz si ustedes tienen la disponibilidad de grano y posibilidad de hacerlo. Creo que es una categoría que vos estás recompensado haciendo esto. En las vacas, exacto. En las vacas vamos a tener que saber y vamos a tener que ver cuántas ciclan. Entonces, una cosa va a ser si tenemos un 50% de vacas con un cuerpo lúteo, u otra cosa va a ser si tenemos un 20% de vacas con un cuerpo lúteo. Ahí va a depender la estrategia que nosotros vamos a utilizar. Una de las razones por las cuales nosotros hemos utilizado mucho la IATF es porque la IATF es una herramienta que utiliza los dispositivos con progesterona. Entonces, lo
hacen los dispositivos con progesterona es sacar del anestro las vacas. Siempre y cuando las vacas tengan una condición nutricional adecuada. O sea, dentro de las herramientas tenemos el destete precoz, el destete con enlatado, eso más en el norte, o los dispositivos con progesterona. Los dispositivos con progesterona nos permiten sincronizar tanto vacas en anestro como vacas cíclicas. Pero sobre todo, el gran impacto que ha tenido la utilización de la IATF con los dispositivos con progesterona es sacar del anestro a esas vacas que de otra manera el toro no las va a preñar. ¿Está? ¿Por qué esto? Bueno, porque si nosotros vamos a la fisiología, cuando una vaca está en anestro, los niveles de progesterona van a ser bajos, luego va a tener la primera ovulación, luego va a tener un ciclo corto, o sea que va a tener una fase luteal de 8 a 12 días, después va a entrar en celo y después va a ciclar normalmente. O sea que esta primera ovulación no va a ser fértil porque este cuerpo lúteo va a regresar en pocos días. Si nosotros utilizamos un dispositivo con progesterona, el dispositivo con progesterona va a imitar a ese ciclo corto, va a aumentar la pulsatividad del LH y ya va a hacer que cuando la vaca entre en celo, esa primera ovulación va a ser fértil. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante los ciclos subsiguientes van a tener una duración normal. Esa es la razón por la cual la progesterona sirve. No es solo la progesterona, eso sí es algo que hemos aprendido. La progesterona con una nutrición adecuada, porque si la vaca está destruida no la vamos a hacer nada, y el estradiol. Lo que pide la vaca para inducir ciclicidad es la caída en los niveles de progesterona y el aumento de los niveles de estradiol. Esas dos cosas son fundamentales, porque si solo ponen los CIDER, ustedes no van a ser tan eficientes como si ponen un CIDER y inyectan benzoato y citrato. Ya después se los voy a mostrar. Acá tienen un trabajo hecho en Brasil con vacas paridas, donde se dividieron las vacas en 4 lotes. A un lote le pusieron toros, a otro lote detectaron celo por 30 días y después le pusieron toros, a otro lote detectaron celo, perdón, a este lote hicieron inseminación artificial, detectaron celo y pusieron toros, a este lote detectaron celo y inseminaron, sin IATF, acá le pusieron los toros y este lote solo toros. Entonces, estos primeros 2 lotes, en el día 0 del servicio se le hizo una IATF. La diferencia entre este y este es que a los 15 días o los 17 días se le puso esa torre de repaso, a este se hizo un repaso con inseminación, con observación de celo, sin resincronización. A esto se le hizo sin IATF y a esto se le puso los toros. Entonces ustedes dicen, la tasa de ciclicidad era aproximadamente del 30%. Entonces ustedes dicen, bueno, tenemos un lote que no están muchas vacas ciclando. Entonces, no vamos a hacer IATF, vamos a ver los toros. Pero si la vaca no está en celo, los toros, tenemos los diarios más vale, porque los pobres toros poco nos van a servir. Hay algo de bioestimulación, pero no es tan dramático. Entonces, ¿qué pasó en este trabajo? Fíjense, acá tenemos el 100% de las vacas vacías, ¿ok? O sea, esto se llama curva de supervivencia, que va bajando. El mejor protocolo es el que baja más rápido, porque a medida que se van preñando las vacas. Y estos son los días del servicio. Entonces, estos 2 lotes son los lotes de vacas que se hicieron IATF. Acá tuvimos un 50% de preñez. Luego tenemos el lote que se echó toro y el lote que se hizo repaso con inseminación. Acá tiene el efecto del toro, que ve más vaca en celo que el inseminador. Acá tienen ustedes los toros. Y acá tienen ustedes el inseminador y después los toros. Bueno, el inseminador, después los toros, si la vaca está en anestro, de poco va a ser. Los toros, por lo menos, preñaron un poco más de vacas, pero como había una alta tasa de anestro, la inseminación preñó mucho más. ¿Ok? Entonces, cuando se dividieron los lotes a los 45 días, o sea, cuando a los 45 días se le puso toro a todas las categorías, fíjense que la diferencia entre este y este grupo fue del 45%. Y al final del servicio, la diferencia fue del 8%. O sea que hubo 8 terneros más al final del servicio. No siempre ustedes lo van a ver esto. Es muy raro que lo vean a esto. Que haya diferencia al final del servicio. Lo que más van a ver es una mayor cabeza de aparición. Y otro tema importante. Acá yo les marco dónde empieza el próximo servicio.
que son a los 365 días hay que poner el toro de nuevo. Fíjense, en este grupo hubo un 15% de vacas que todavía no había parido cuando echaron los toros. Esas vacas son las vacas que muchas te salen vacías en el próximo servicio. En este otro trabajo, en este otro grupo, con los toros solos había un 25% de vacas que todavía no habían parido. O sea, las posibilidades de preñarse de esas vacas son también mucho mayores. O sea que tenemos más terneros y terneros más grandes. Por consiguiente, vamos a tener más peso al destete. Y nosotros también eso lo medimos. Estos son dos trabajos que hicimos ya hace muchos años, uno que se hizo en Olavarría y otro que se hizo en Santiago del Estero, donde medimos el peso al destete de los terneros producidos por servicio natural o producidos por IATF más servicio natural. Dos lotes de vaca que se dividieron y la mitad se le hizo de una manera y la mitad se le hizo de otra. Fíjense que en el rodeo Angus, que era una cabaña de Argentina, y en el rodeo Cruza, que estaba en Santiago del Estero, la diferencia de kilo de los terneros al destete fue de más o menos 30 kilos. O sea que hay una diferencia genética, pero también hay diferencia de edad. Si no tenemos inseminador, podemos usar los toros. No vamos a tener aumento genético, pero también podemos usar los toros. Y este es un trabajo de la tesis de maestría de Emilio Benín en San Luis, donde tenían vacas que estaban todas en anestro, ahí en San Luis. A estas vacas se le hizo un dispositivo con progesterona por 8 días y se le colocó citrato de estradiol. Y como íbamos a tener una alta tasa de celo, se le puso el 5% de toro. A otro grupo se le colocó 1 miligramo de citrato de estradiol también a la retirada, pero aparte se le utilizó SG. Todas las vacas estas tenían folículos de menos de 8 milímetros de diámetro, o sea, estaban todas en anestro profundo, ¿no? Y estaban en 1.8 de promedio de condición corporal. Estaban hechas pelotas, ¿no? Yo creí que no se iba a preñar ninguna, pero se preñaron algunas. Y después el grupo control, que era solo todo. ¿Ok? Y acá se midió la preñez durante la primera semana del servicio y después la preñez en los servicios subsiguientes. Y fíjense cómo fue la tasa de preñez. En los primeros 7 días, cuando se usó el dispositivo con progesterona y DSG, se preñó el 45% de las vacas. En los otros lotes, solo el dispositivo, sin SG, el 20%. Y con los toros, el 12%. Después se equipararon los lotes. ¿Por qué? Porque estas vacas estaban en condiciones de un campo complicado, campo de monte, en San Luis, no mejoraron. O sea que la tasa de preñez tampoco fue buena. Pero fíjense que con esta herramienta preñaron el 45% de la vaca de cabeza. Y usando toro, porque bueno, en esta situación el tipo no quería inseminar. Yo no lo justifico, porque si ustedes van a hacer todo el laburo de gastar el dispositivo y qué sé yo, conviene más inseminar, y yo creo que se puede preñar, y le podemos ganar a los toros con inseminación. Siendo una buena inseminación, creo que podemos tener una buena tasa de preñez de cabeza. Sí, porque estaban todas en anestro. Con 2 ecografías, con 10 días, estaban todas bien, con folículos chicos. No había vacas con folículos grandes. O sea que había seguridad que estaban todas en anestro. Es decir, nosotros podemos modificar esto, vamos a tener un efecto técnico y un efecto económico. Y lo más importante para el productor es el efecto económico. Nosotros le podemos meter muchas tasas de preñez, pero si no gana más plata. Y creo que hoy por hoy, con la relación que hay, hoy tenemos efecto económico. Y fíjense, efecto económico para el país. Nosotros decimos que tenemos una tasa de procreo del 60%. Aplicando manejos racionales, uno puede llegar a tasa de procreo del 80% sin problema. Estos son campos en el norte de Córdoba y Santiago del Estero. O sea, no son los campos más lindos de la Argentina. Y aplicando buen manejo, sin hacer cosas muy raras, uno puede llegar a una tasa de procreo del 80%. ¿Y esto qué significa? Significa para el país muchos kilos de carne. Supongamos que si nosotros aumentamos la tasa de procreo de la Argentina del 60 al 70%, o sea que aumentemos el 10% más aplicando buen manejo, buenas herramientas, todo lo que hablamos hoy. Si nosotros en la Argentina tenemos más o menos 22 millones de vacas y 14 millones de terneros, si nosotros tendríamos un 70% de terneros, tendríamos 16 millones de terneros, o sea que tendríamos 2 millones de terneros más. Al tener 2 millones de terneros más,
Si le ponemos 150 kilos de peso al destete de los terneros, para no poner ningún peso demasiado grande, tenemos 300.000 toneladas de ternero, y si esto nos va a llevar a 105.000 toneladas de novillo, o sea, 60.000 toneladas de carne que nosotros vamos a sacar si nosotros tenemos un 10% más de tasa de procreación. O sea que es muy importante lo que podemos hacer, y con esto nosotros vamos a aumentar la eficiencia. Vamos a tener que ver a quién le vendemos. Ahora después el gobierno va a tener que exportar los terneros, la carne. Pero bueno, en este momento, si yo no estoy errado, vos, Carlos, a lo mejor tenés un número más exacto que el mío, pero creo que está el 5% exportamos de lo que se produce. Históricamente, pero creo que en los últimos años que generimos estábamos en el 5%. Y creo que este año aumentamos bastante, se aumentó, un 30% se aumentó la exportación. O sea que es un tema también importante para discutir, es decir, nosotros decimos que tenemos que exportar, pero también tenemos que tener que exportar. Porque si no tenemos con qué, poder hacer todos los negocios del mundo que quiera, pero tenemos que indudablemente mover la exportación. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias. Hacemos una ronda de preguntas. Sí. Sí. Referencia muy cortita a la muerte. Espera un poquito, te van a alcanzar un micrófono porque si no, no se escucha tu pregunta. Hoy hiciste referencia a muerte embrionaria y estado de la vaca. A partir del momento donde vos, y ya tenemos la vaca preñada, viene la segunda parte que es la restricción, y el uso y el abuso que se hace de esa parte. Permiso de 15 meses y vaca general, ya sea por asistir parto, por falta de campo, porque hay toda una serie de controversias en base a eso, a mortandad perinatal, a pérdida de estado corporal, pérdida del máximo del ternero y todo. O sea, si puede hacer una referencia a eso, sí, estaría bueno. Muy buena pregunta y es muy importante. Yo considero que la vaca no tiene que perder peso, porque tenemos datos hoy que la pérdida de peso de las vacas nos afecta muchas cosas del ternero. Lo primero que afecta es la pérdida embrionaria. Dijimos que las vacas que pierden más de un punto de condición corporal duplican o triplican las pérdidas embrionarias con respecto a las vacas que no pierden o ganan peso. Eso está bastante estudiado y bastante publicado. O sea que una de las mejores maneras de que las vacas tengan mucha pérdida embrionaria es hacerlas cagar de hambre. ¿Okay? A veces uno no puede manejar porque te agarra una seca como este año, bueno, son cosas que a veces son inmanejables, pero en lo posible no tienen que perder peso. Segundo tema, las células germinales se reproducen en los primeros 110 días de gestación. Y hay trabajos en Irlanda, hechos por el grupo de Irlanda, donde ellos agarraron vaquillonas inseminadas, con semen, habían inseminado a las vaquillonas con semen sexado para que tuvieran todas hembras, y a un grupo las restringieron nutricionalmente los primeros 110 días de gestación, nada más. Después de los 110 días le dieron la misma nutrición y la restricción fue al 60% de los requerimientos, contra el grupo control. Esa restricción nutricional le produjo una disminución significativa del número de folículos que tenía la ternera en el momento del nacimiento. Y si el número de folículos está relacionado con la fertilidad, que hay gente que dice que sí, otros que no, pero supongamos que sí, eso le afecta a la fertilidad. Tercer punto. Durante este periodo es cuando se produce la miogénesis primaria y la miogénesis secundaria, que es la reproducción de las células musculares, que después no se recupera, y la hipertrofia. O sea, la hipertrofia y la hipertrofia muscular se producen durante la gestación. Y al final de la gestación se produce la generación de los adipocitos, o sea, lo que va a ser el marmoreo. O sea que si nosotros la vaca la restringimos, vamos a afectar la fertilidad de las terneras hijas de esas vacas que nacen,
vamos a afectar la potencial, los kilos de ternero al nacer, vamos a afectar la potencialidad de esos terneros de desarrollarse como novillos y vamos a afectar la calidad de la carne de esos terneros que nosotros vamos a producir. El problema es que si vos la afectás el último, después no las preñás. Entonces, es difícil decidir cuándo. Sin embargo, fíjate, los datos allá del INTA de Carrillo, que son muy elocuentes, ¿no?, con respecto a la restricción durante muchos años. De hecho, que no se estudiaba o no se conocía todo esto de la folículo-génesis inicial y todo eso, pero que realmente los índices de preñez siempre estuvieron muy altos, un grupo de 300 y pico vacas que es arriba del 95% durante 20 o 25 años. Sí. Y se hacía una restricción con una pérdida prácticamente de una condición corporal, siempre arrancando más o menos en el mes de abril, ¿no, Ernesto? La restricción del R6, mayo, hasta prácticamente la aparición. 20 días antes, una cosa así. Pero, digamos, de todas formas es un punto muy importante y probablemente todos estos trabajos de Carrillo, obviamente que todos estos conocimientos que decís vos de la programación fetal y todo eso no se hablaba claro, en esa época. todos estos trabajos de programación fetal son nuevos, ¿no? Claro. Son todas cosas nuevas. Inclusive, otro dato, para que tengan en cuenta, muchos de estos trabajos derivaron de los estudios que se hicieron en humanos, donde encontraron que una pérdida de la nutrición de las madres durante la gestación afecta la incidencia de enfermedades cardiovasculares de los hijos de esas madres a edad adulta. Todo derivó esto de un doctor, el doctor Barker, que estudió todos los chicos que nacieron en Holanda después de la Segunda Guerra Mundial, y donde encontraron una alta incidencia de problemas cardiovasculares, de ACV y demás. Y el doctor Barker tiene un dicho en su libro que dice que lo que comió tu madre durante tu gestación va a determinar de qué te vas a morir vos. Entonces, una de las cosas que encontraron es la alta incidencia que había de alta presión arterial y riesgos de ACV en mujeres que habían estado restringidas durante la nutrición. Y en las terneras estas de Irlanda, que le midieron la presión arterial y el diámetro de la aorta. Las dos cosas. Las terneras hijas de las madres restringidas tenían mayor presión arterial que las terneras hijas de las madres no restringidas. Y el diámetro de la base de la aorta, era de mayor diámetro en las hijas de las vacas restringidas que en las hijas de las vacas del grupo control. O sea que es como en ese periodo es cuando se desarrollan los órganos, es como que la aorta había tenido un aumento compensatorio del diámetro para que llegara más sangre y más nutrición para que se sintiera el feto, porque siempre la mujer, igual que la vaca, siempre prioriza al feto, y después prioriza al ternero con la lactación. Entonces, fíjense ustedes cómo todos esos modelos que se están utilizando ahora, se están utilizando todos esos modelos que se usan mucho la oveja y también algo la vaca, para estudiar enfermedades que ocurren en el humano. Por el otro lado, un hijo de una mujer obesa tiene mayores riesgos de tener problemas de hiperglucemia, problemas de diabetes y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense cómo a veces lo que pasa durante la gestación va a determinar qué va a pasar con el individuo de la adulto.